Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo estoy excelente. Vamos a continuar con nuestra lectura de la obra de Sigmund Freud. Estamos en tres ensayos de una teoría sexual. Estamos ya en el segundo ensayo que tiene por título La sexualidad infantil. Ya estamos en el capítulo número 3. El capítulo número 3 tiene por título La meta sexual de la sexualidad infantil. Empezamos este capítulo, es un capítulo también corto, en la página 166 y según estoy viendo hay unas pocas notas a pie de página, solo 3 notas, por lo cual va a ser un texto que yo creo que no nos tomará más de media hora abordar. El primer apartado de este capítulo 3 seguramente nos referirá también al contenido del capítulo 2. Les sugiero echarle un ojo. Eh, es decir, escucharlo. Tiene por título este apartado, Caracteres de las zonas erógenas. Dice el texto directamente. Todavía podemos extraer muchas cosas del ejemplo del chupeteo con miras a caracterizar lo que es una zona erógena. Antes de continuar, recordemos que Freud propone el chupeteo infantil como el modelo de la sexualidad infantil. Ajá. Una eh, ¿cómo podremos decirlo? Conducta. Es que no estoy muy seguro de llamarlo conducta, mm, pero bueno, vimos esta palabra difícil, al menos que yo no suelo usar, en la edición estándar, en la edición Amorortu, esta edición de aquí, pero el tomo número 7, eh, asociando el chupeteo con la palabra frucción. Ajá. Frucción literalmente dice placer enorme, la Real Academia Española. Luis López Ballesteros, que tengo aquí una edición distinta, es decir, estamos aquí abordando dos traducciones, simplemente lo traduce como placer. Es una actividad que deviene placentera y que por supuesto estaba asociado el chupeteo con la alimentación. Ajá. Por supuesto, dependiente o derivado de los cuidados que obtiene de sus cuidadores, de sus padres, digámoslo así, el niño o la niña recién nacido. Y segundo punto, es una actividad, es una conducta, es un algo que justamente tengo yo dudas si llamar el chupeteo como una conducta, eh, es que es una cuestión más fina que una simple cosa que hacen los niños. Siento yo y pienso yo también que el chupeteo, de acuerdo al capítulo pasado, es una creación infantil. Así lo podría mencionar en este momento. Una creación que ciertamente parte de los cuidados, parte del amamantamiento, pero adquiere un carácter autónomo, adquiere un carácter independiente, y esto es lo valiosísimo del capítulo pasado, de la función nutricia. Ajá. Se desprende el chupeteo del alimento y se asocia más con el placer. Ajá. Esta frucción que decía. Pero también una característica que vimos en el capítulo pasado y es importantísima, es una actividad, digámoslo así, autoerótica. Ajá. El niño, el bebé, para, digamos, incluir aquí a los dos géneros, el bebé, la bebé, eh, se convierte algo así, digámoslo, como en un sistema independiente del mundo. Es por esto por lo que yo dudo de nombrar el chupeteo como una conducta. Ajá. Vimos en el carácter de autoerotismo cómo el chupeteo se separa de la alimentación, se separa del mundo y adquiere por sí un carácter de completud, digámoslo así. Eh, es justamente lo que me hace dudar de llamarlo conducta como tal, porque ya no es algo que hace el niño, ya no es algo que hace la niña recién nacida, es simplemente una actividad humana que nos permite literalmente separarnos del mundo. Ajá. Ahorita vamos a continuar. Esto, digamos, tiene relevancia al momento de empezar a pensar lo que es una zona erógena, ajá, y lo que es simplemente una, o lo que podría ser una simple actividad
observada por alguien más. Es algo más, es un todo. Ajá. Es un, digámoslo así, sistema autodeterminado. Y con esto de la pulsión y con esto de del instinto, que lo traduce Luis López Ballesteros, la pulsión como instinto, nos podemos acercar al chupeteo como una actividad sexual infantil y, por supuesto, a ir formándonos una idea de lo que es una zona erógena. Literalmente, el universo de un individuo colocado en una parte de su cuerpo. Ajá. Y también se habló, por supuesto, de zonas erógenas secundarias. Pero ahorita regresemos al texto. Es un sector de la piel o de mucosa en que las estimulaciones de cierta clase provocan una sensación placentera de determinada cualidad. Aquí Freud nos está repitiendo la definición de zona erógena. Ajá. Continúa el texto. No hay ninguna duda de que los estímulos productores de placer están ligados a particulares condiciones, pero no las conocemos. Esto es importantísimo. Eh, Quiero enseñarles un libro que adquirí hace poco, un libro, me llamó mucho la atención el título, El psicoanálisis como ciencia. Ajá. Es un libro editado por la Universidad Nacional Autónoma de México, pero ya que lo empiezas a leer, ya lo empecé a rayar, por supuesto, porque así es como yo leo. Miren, los autores, Ernest Hilgard Lawrence Kubi, con K, I-E, Cuvier, podemos leerlo así, y Pumpian Midlin, traducción por Ramón Parres y Eli de Gortari. Así, el apellido de Gortari, por supuesto, a los mexicanos tiene una implicación, un significado muy particular, pero cuando lo empiezo a leer, por supuesto, es una colección llamado Problemas Científicos y Filosóficos, me doy cuenta que este libro, editado por la Universidad Nacional, mi casa de estudios, mi alma mater, eh, no fue escrito en la ciudad, bueno, ni siquiera en el país México. Es un libro editado por organizaciones de psicólogos americanos. Ojo, psicólogos, no psicoanalistas. Ajá. De hecho, al respecto de la historia del psicoanálisis, estas comunidades, no hablo de la universidad, hablo, digamos, de los autores de este trabajo, el psicoanálisis como ciencia. Estas comunidades de científicos norteamericanos, alrededor de los años 1970, literalmente se dedican a destruir el psicoanálisis. Y digo a destruir, a pesar de que tenemos este tipo de intentos, porque literalmente tienen la satisfacción infantil como algo posible. Aquí es algo en lo que me gustaría enfatizar, ¿no? Se trata, en todo caso, de que ellos proponen que se le tiene que dar tal cosa a los niños para que los niños sean felices y, por supuesto, sean ciudadanos felices, integrados a una sociedad feliz y siendo todos productivos. Ajá. Ahorita estoy haciendo, por supuesto, una exageración, una hipérbole, con el objeto de mencionarles la propuesta que hacen estos autores. Es posible satisfacer a un niño amándolo, queriéndolo, cuidándolo. Y justamente lo que yo propongo en mi obra, en mi elaboración del psicoanálisis, es que no es posible. Nosotros podemos tener todos los recursos económicos al servicio de nuestros hijos, darles la mayor de las atenciones, pero eso no los va a tener satisfechos, eso no los va a hacer felices. De hecho, justamente es todo lo contrario. La frustración que vive un niño o una niña al interior de un hogar, al interior, digamos, de una familia, al interior de una relación con un padre o una madre o con ambos, es una frustración totalmente normal en la vida de todo ser humano. Frustración que los llevará a los más pequeños y luego a los jóvenes a hacer lazos sociales, a emprender, digamos, nuevas relaciones entre sus semejantes, también entre otros adultos, que los llevarán justamente
a hacer el lazo social a partir de la frustración. Entonces, esto es también un resumen de la presentación que hice en el coloquio internacional, Los problemas de las ciencias sociales en el siglo XXI, de mi postura, que voy a resumirla a este espacio. La formación del lazo social depende justamente de que los niños estén frustrados. Y ellos, justamente, estos psicólogos americanos, se dedican, ¿no? Y bueno, luego haré una crítica a ese libro, eh, se dedican a afirmar categóricamente que los, digámoslo así, es posible tener a un niño siempre feliz, a una niña, por supuesto, estoy hablando en sentido general. Es posible, entre otras cosas, saber cómo satisfacerlos. Ajá. Y esto va mucho más allá de simplemente darles lo que quieren. Ajá. Ahorita voy a continuar con el texto. Esto se los comento porque justamente no hay ninguna duda de que los estímulos productores de placer están ligados a particulares condiciones, pero no las conocemos. Ajá. Freud dice, ok, es posible tal vez no satisfacer a un niño, como propusieron sus críticos después, no hacer feliz a un niño, tal vez que se sienta a gusto con algunas situaciones, con particulares condiciones, pero no las sabemos, no podemos decir, eh, yo sé lo que es mejor, no, es que eso es, digamos, la postura típica adulta. No va por el lado de yo sé lo que es mejor para ti, va por el lado de yo sé lo que te va a gustar. Y esto, porque a mí me gusta, te lo voy a imponer, te lo voy a obligar. Por supuesto que, digamos, nos vamos acercando, justamente también como parte de mi exposición, rezaba a la conformación de una categoría particular, subjetiva, el sujeto, por supuesto, el sujeto más allá del sujeto del inconsciente, un sujeto que goza, un sujeto que hace formaciones con sus elementos, los elementos de su universo de vida, para hacer una alianza justamente con la vida, para ligarse a la vida a través de la experiencia de placer, una experiencia totalmente intransferible, una experiencia totalmente ineducable. Ajá. Ahorita vamos a continuar con el texto, ¿vale? Entre estas condiciones, el carácter rítmico no puede menos que desempeñar un papel. Se impone la analogía con las cosquillas. Cosquillas. Ajá. Parece menos seguro que se pueda designar, entre comillas, particular, se cierran comillas, el carácter de la sensación placentera provocada por el estímulo, particularidad en la que estaría contenido justamente el factor sexual. Esto está un poco difícil por el lenguaje usado en la Standard Edition. Voy a buscar ese mismo pensamiento, esa misma porción en la otra traducción. Estamos, miren, Luis López Ballesteros traduce este capítulo como el fin de la sexualidad infantil, es decir, el objetivo. Ajá. Aquí estamos estudiando la Standard Edition con la traducción la meta de la sexualidad infantil. Eh, entonces, voy a retomar un poquito atrás. Dice, el carácter rítmico debe juzgar entre ellas un importante papel entre estas condiciones especiales que determinan la sensación de placer, ¿vale? Menos decidida aún está la cuestión de si se puede considerar como, entre comillas, específico el carácter de la sensación de placer que la excitación hace surgir. En esta especificidad, entre comillas, estaría contenido el factor sexual. Entonces, ¿qué es sexual? De acuerdo a Sigmund Freud. Sexual quiere decir individual, quiere decir, por supuesto, y esto lo he destacado, no solo en 3 ensayos de teoría sexual, pero ahorita toma
todo el papel central, esta formación mía, esta elaboración mía, un espectro infinito de posibilidades humanas a partir de lo que cada uno de nosotros denomina placer, dolor y sus experiencias derivadas, la satisfacción y la insatisfacción. Ajá. Aquí dice, retomo la Standard Edition, el factor sexual, es decir, el carácter de la sensación placentera provocada por el estímulo. Estoy tratando ahorita de reformular el texto que comparto con ustedes, el texto leído, con el objeto de hacerlo más fácil de transmitir, de comprender. Podríamos decir que eh, la sexualidad se encuentra definida en lo que hacemos con el estímulo para hacerlo placer o también para hacerlo dolor. Yo estoy ahorita introduciendo la categoría de dolor. El texto literalmente solo dice placer. Ajá. Pero esto es importante. Entonces, el placer per se es una creación. El placer por sí solo, podríamos decir incluso, no existe. O bien, el placer por sí solo es un significante con significados infinitos. Esto ya es muy lacaniano. eh, Me gustaría replantearlo. El placer es el objetivo con caminos infinitos. En otras palabras, el placer es la palabra humana, por supuesto. El placer es el fenómeno del lenguaje que esconde significados infinitos, dependiendo del individuo que lo nombra. Hay mucho, por supuesto, que hay que seguir trabajando al respecto de la definición de sexualidad según el psicoanálisis, pero vámonos al texto. En asuntos de placer y displacer, la psicología tantea todavía demasiado en las tinieblas, por lo cual es recomendable adoptar la hipótesis más precavida. Quizá más adelante hallemos fundamentos que parezcan apoyar la particularidad como cualidad de esa sensación placentera. Esto me parece que el texto está bien definido, pero de todos modos quisiera definirlo todavía más con compartiendo con ustedes la otra traducción. Estoy al final del primer párrafo. Dice el texto, en cuestiones de placer y del dolor anda aún la psicología tan a tientas que la hipótesis más prudente es la que debe preferirse. Más tarde llegaremos quizá a bases sólidas sobre las cuales podamos apoyar la, entre comillas, especificidad de la sensación de placer. Ok, aún, digamos, alternar estas dos traducciones podría ayudarnos, ¿no? Se trata entonces de definir qué es, y esto es también algo eh, muy estricto del doctor Freud. Yo simplemente me voy a la infinita variedad. Ajá. A esa, digámoslo así, eh, palabra que esconde un universo de lo humano. Pero el doctor Freud dice, tiene que haber una cosa que le brinde a la experiencia su carácter placentero. Y yo me quedo como, wow, impresionante. Vamos a ver, dice el texto, me regreso a la Standard Edition, la propiedad erógena, ero, sentir, digo, es que no puedo separar ahorita ero de erótico, pero me gustaría saber a qué se refiere ese prefijo, que sin duda es de origen griego.
Grecolatino seguramente. Ya está abriendo mi navegador, pero repito entonces, la propiedad erógena puede adherir prominentemente a ciertas partes del cuerpo. Es que yo podría entender esto si agregara un sí. La propiedad erógena se puede adherir predominantemente, pero prominentemente a ciertas partes del cuerpo. Quiere decir, eh, la propiedad erógena. Me cachis. Es que en serio, el texto me hace pensar, por supuesto, otras alternativas de retraducción, otras alternativas de planteamiento, digamos, de la idea central. Ajá. La propiedad erógena nos habla de que eh, hay algo que se desprende de ciertas partes del cuerpo. Ajá. A ver, déjenme ver la otra traducción. Ya estamos en el segundo párrafo. La cualidad erógena puede hallarse señaladamente adscrita a determinadas partes del cuerpo. Ok, ok. Aquí nos habla de propiedad. Acá en la otra traducción de Luis López Ballesteros nos habla de cualidad. Dice el texto de la Standard Edition, existen zonas erógenas predestinadas, como lo muestra el chupeteo, ajá, digamos la boca, ajá, la zona oral. Pero este mismo ejemplo nos enseña también que cualquier otro sector de la piel o de mucosa pueden prestar los servicios de una zona erógena, para lo cual es forzoso que conlleve una cierta aptitud. Por tanto, para la producción de una sensación placentera, la cualidad del estímulo es más importante que la complexión de las partes del cuerpo. Hago una señalización, hago una observación. Freud no abandona la palabra estímulo. Esto es importante. En mi libro, le repito, Sexualidad Infantil y Crimen, Psicoanálisis del Estado, volumen 1, yo identifico el estímulo como una herencia eh, de la psicofisiología, ajá, una herencia de una rama de la biología especializada, digámoslo así, y esta no es la psicofisiología, ya psicofisiología ya es, digamos, como una rama de la psicología, la fisiología específicamente. La fisiología estudia, digamos, la función de los órganos. Ajá. En otras palabras, estoy ahorita siendo sintético en mi descripción. Entonces, la palabra estímulo, ustedes la pueden buscar en Google, en la Real Academia. Ahorita no tengo la intención de hacerlo. ¿Por qué? Porque hice un gran trabajo en los primeros capítulos de mi libro acerca de la palabra estímulo. Estímulo viene justamente de los órganos del cuerpo, de nuestros órganos de los sentidos. Ajá. Y por otro lado, el placer no es un estímulo como tal. El placer es, por decirlo así, una interpretación que hacemos del estímulo, pero no es una interpretación cualquiera, es una interpretación en la que está jugado el sujeto. Mm, Es una interpretación, es una construcción que si nosotros queremos vivir, literalmente vivir, no solo vivir bien, simplemente vivir, es necesario, es urgentísimo empezar a rescatar de nuestra propia vida y empezar también a respetar en la vida de los otros. Si ustedes son capaces de hacer algo así, habrán dado por terminada
habrán cancelado, habrán eliminado muchas de las posibilidades, digámoslo así, de una enfermedad mental en ustedes y en los demás. Esto, por supuesto, es una observación que yo me permito hacer por mi trabajo, psicoanálisis del Estado. Esto es una observación que yo me permito hacer por un largo estudio de lo que es la enfermedad mental en sí. Pero, en otras palabras, en el momento en el cual ustedes pueden o no reconocerse como sujetos que gozan, incluso al odiar, pueden ustedes brindar otra clase de amor a los semejantes, a sus semejantes y a ustedes mismos. Esto ya es un abordaje distinto, esto ya es un abordaje, digamos, nuevo al respecto del planteamiento del doctor Freud. Ajá. Estamos ahorita específicamente hablando de la escrupulosidad científica del doctor Freud. Freud dice, tiene que haber un algo que le permita al estímulo devenir placer. Algo, no sé, pero voy a buscar ese algo, dice el doctor Freud. Voy a repetir este párrafo. La propiedad erógena puede adherir prominentemente a ciertas partes del cuerpo. Ya lo vimos. El carácter de erógeno, lo que nos da placer, viene de ciertas partes de nuestro cuerpo. Por supuesto, individualmente hay una infinidad. Ajá. Y por supuesto, no solo partes de nuestro cuerpo, sino determinadas condiciones. Ajá. Dice el texto, existen zonas erógenas predestinadas, como lo muestra el chupeteo, pero este mismo ejemplo nos enseña también que cualquier otro sector de la piel o mucosa puede prestar los servicios de una zona erógena, para lo cual es forzoso que conlleve una cierta aptitud. Por tanto, para la producción de una sensación placentera, la cualidad del estímulo es más importante que la complexión de las partes del cuerpo. Repito, la cualidad, la propiedad del estímulo. Ajá. Continúa el texto. El niño chupeteador busca por su cuerpo y escoge algún sector para mamárselo con frucción. Recordemos, frucción, placer. Ajá. Esto lo vimos en el video pasado. Después, continúa el texto, por acostumbramiento, este pasa a ser el preferido. Cuando por casualidad tropieza con uno de los sectores predestinados, entre paréntesis, pezones, genitales, desde luego será este el predilecto. Tal capacidad de desplazamiento reaparece en la sintomatología de la histeria de manera enteramente análoga. Aquí esto es importantísimo. La razón por la cual Sigmund Freud escribió 3 ensayos de teoría sexual, el mismo título lo dice, buscaba hacer una teoría acerca de la sexualidad humana de acuerdo también a sus aproximaciones con sus pacientes. En su contacto específicamente con la histeria, Freud se da cuenta de una plasticidad casi infinita, una plasticidad ciertamente en la cual lo psíquico se impone al cuerpo, que es ya algo que al doctor Sigmund Freud, neurólogo, lo puso en crisis. Esta realidad que Freud fue capaz de colegir gracias a sus estudios con Charcot, gracias a sus trabajos con Breuer y a su fracaso como hipnoterapeuta, le permitió notar, ciertamente, que lo psíquico trasciende la voluntad de uno, lo psíquico se impone al cuerpo de uno y lo psíquico es en esencia autónomo. Dicho en otras palabras, mi psique, una aproximación, digamos, lo más barata, mi mente vive más allá de mí. Esto podría parecer como increíble, como ilógico, como irracional, pero es justamente como Freud va aterrizando la manifestación de la sexualidad de sus pacientes histéricos, histéricas, cómo ellos
sin querer, sin proponérselo, elaboran sus síntomas como una manifestación de su sexualidad. Y Freud lo puede nombrar en este punto así. Repito, tal capacidad de desplazamiento, este desplazamiento entre que pasamos de una zona oral a otra parte de nuestro cuerpo, reaparece en la sintomatología, es decir, en la construcción de los síntomas histéricos, de manera enteramente análoga, es decir, similar, idéntica. Ajá. Continúa el texto. En esta neurosis, que ya hemos hablado de la historia de la neurosis, ahorita vamos a continuar, la represión afecta sobre todo a las zonas genitales en sentido estricto, las que prestan su estimulabilidad a las restantes zonas erógenas, que de otro modo permanecerían relegadas en la vida adulta. Entonces, estas se comportan en un todo como los genitales. El texto continúa, ya estamos a punto de acabar el primer apartado de este tercer capítulo, pero aquí es justamente donde podemos retomar parte de la historia de la salud mental, parte de la historia de la neurosis, que recordemos, ya no es una condición considerada por las sociedades médicas, ni en México, ni en Estados Unidos, ni internacionalmente. Ajá. Es simplemente parte de la historia. Ustedes pueden corroborar esto entrando ya sea en Internet, por supuesto, a DSM-5, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, quinta edición, o CIE-10, es la clasificación internacional de enfermedades, ya me lo aprendí. No, es la edición 11, perdón, ya el 10 ya está eh, en desuso. La clasificación internacional de las enfermedades en su volumen 11 nos dice que la neurosis simplemente fue parte de la historia de la psiquiatría. ¡Pum! No hay más, no hay contenido. Ya no se diagnostica neurosis. Pero eso era diferente en 1905, tiempo en el cual se escribió este texto. Hay mucho que decir, por supuesto, pero lo que en este punto quiero decir, mucho más allá de pedirle a las sociedades médicas que reconsideren la clasificación de la neurosis dentro de las posibilidades diagnósticas, es muy difícil que eso se dé como está ordenado el Estado ahorita. Y el Estado no solo mexicano, el Estado norteamericano, estadounidense, español, francés. Estamos vueltos locos literalmente por la pandemia. Ajá. Y queremos diagnosticar rápidamente, impartir tratamientos rápido. Eh, ahorita la pandemia vino a exacerbar una conducta institucional de los servicios de salud, digamos, acortando todavía aún más la relación médico-paciente. Ujú. No hay tiempo de poder diagnosticar y por supuesto porque esto también pone en peligro la persona del médico, pero hay muchas alternativas. Ahorita voy, por supuesto, a apelar al criterio de cada uno de ustedes en cuestión, digamos, de su propio sentir. Ajá. En cuestión, digamos, de su propia regulación de ustedes mismos. Esto es algo que tiene que ser instituido también por el Estado mismo. Y esto lo hago también con el afán de aliviar ciertamente la población y de aliviar también la demanda que se le hace al Estado. Eh, no descartemos que los fenómenos de enfermedades, específicamente la neurosis, quede fuera de los manuales diagnósticos, pero la opinión popular pueda acogerla como una forma de cuidarse a sí misma. Es una invitación a ustedes. Hay mucho que decir, repito. Ahorita, al respecto, digamos, de la
eh, posibilidad de que exista o no la neurosis. Simplemente es una palabra, pero es una palabra de la cual hemos estado hablando mucho, es una palabra de la cual podemos dar una cuenta histórica y podemos, al menos yo, todo aquel que se ha acercado al psicoanálisis y que se ha analizado, por supuesto, puede dar cuenta de esa sexualidad, digamos que está escondida detrás de nuestros actos y que a veces tiene como fin en un individuo, como yo ciertamente, culto, educado, pero cuyo fin es la destrucción del otro. Esa sexualidad. Ajá. Estoy ahorita yendo mucho más avanzado en cuestiones de placer. Ahorita les estoy hablando del placer de la destrucción. Y es un placer que yo identifico en mí. Y ciertamente no, eh, no sin culpa, pero no dejo que la culpa me domine. No dejo que la culpa me aplaste. Ciertamente, soy un ser humano. Ciertamente, eh, más allá de la esperanza que yo pueda colocar en mí, sé que el mundo humano no puede prescindir de la agresión, no puede prescindir de la violencia. Este conocimiento vivo en mí, este conocimiento que ciertamente me atraviesa todo, forma parte de mi vida diaria, no solo como mexicano, no solo como hombre, como ser vivo, como individuo, como ser humano. Esta posibilidad la puedo hacer manifiesta justamente por este trabajo fortísimo que he hecho en mí, hablando del psicoanálisis, hablando de, por supuesto, esa confrontación que me hizo mi analista, esas confrontaciones, ese develarme lo que yo le hacía a ella, que ciertamente no tenía culpa, ella no me había hecho nada y yo no le estaba, digamos, haciendo eso en venganza de. No voy a decir que hacía yo, pero era algo muy sencillo y es algo que cualquiera podemos hacer, incluso involuntariamente, inconscientemente. No nos damos cuenta cómo en la convención social hay tales niveles de agresión terribles que solo los puede percibir quien los recibe. Mi analista nunca se quejó, nunca me dijo, es usted un maldito por lo que está haciéndome, pero con una pregunta, ¿y cuánto me quiere pagar? ¡Pum! Caí en cuenta yo de eso. Es que fíjense, aquí yo ya no estoy hablando de mi cuerpo, estoy hablando de mi administración económica y cómo ahí hay placer. ¿Cómo puedo usar la administración de mi dinero para aplastar al otro y obtener un enorme placer en ello? Enorme. Y, por supuesto, miedo. Digo, estamos ahorita abordando una cuestión corporal. El texto nos lleva al cuerpo. Yo ya me fui más allá. El texto nos refiere específicamente en cómo diversas partes del cuerpo pueden ser literalmente o tomar la función de nuestros genitales. Y está Freud hablando solo del cuerpo. Yo me fui un paso más allá. Ajá. Yo no soy dinero. Yo en mi cuerpo no tengo dinero como tal. Podremos asociarlo, pero ustedes entenderán que un billete no es parte de mí, pero puedo hacerlo parte de mí. Y estoy hablando de algo mío. Ajá.
Si yo pudiera, que no lo haría ahorita, pero hablar, digamos, de la configuración de 5 pacientes míos, podría dar justamente un panorama, pero es que no se puede nombrar con otra palabra, infinito de posibilidades, justamente sexuales. Dice el texto, pero además, tal como ocurre en el caso del chupeteo, cualquier otro sector del cuerpo puede ser dotado de la excitabilidad de los genitales y elevarse a la condición de zona erógena. Las zonas erógenas e histerógenas exhiben los mismos caracteres. Viene aquí la nota a pie de página número 19. Nota agregada en 1915. Posteriores reflexiones, así como la aplicación de otras observaciones, me llevaron a atribuir la propiedad de la erogenidad a otras partes del cuerpo y a todos los órganos internos. Véase página 198 y 99. Más consideraciones sobre este tópico a propósito del narcisismo. En la edición, nos dice Strachey dentro de la nota 19, en la edición de 1910 aparecía en este punto la siguiente nota al pie. Ya sabemos cómo es Strachey, nos dice, Strachey citando la edición de 1910. Los problemas biológicos que se vinculan con la hipótesis de las zonas erógenas han sido examinados por Alfred Adler en 1907. Ahí finaliza la nota 19. Viene entonces la meta sexual infantil. Son solo 2 párrafos, pero vienen también asociadas 2 notas a pie de página. Ajá. Esta segunda parte del tercer capítulo de 3 ensayos de teorías, del segundo ensayo de los 3 ensayos de teoría sexual, dice lo que sigue. La meta sexual de la pulsión infantil consiste en producir la satisfacción mediante la estimulación apropiada de la zona erógena que, de un modo u otro, se ha escogido. Se ha escogido, repito. El texto no lo repite, yo lo estoy repitiendo. Se ha escogido. Para que se cree una necesidad de repetirla, esta satisfacción tiene que haberse vivenciado antes y es lícito pensar que la naturaleza habrá tomado seguras medidas para que esa vivencia no quede librada al azar. Maldito Freud, maldito, en serio. Me río porque para que se cree una necesidad, aquí ya no estamos hablando de que el cuerpo nos va a demandar necesidades específicas. Descartamos ya el hambre, digámoslo así. Descartamos ya la pulsión sexual per se, por sí sola. Descartamos todo instinto. Se crea ese instinto, se crea esa necesidad. Para que se cree una necesidad de repetirla, la estimulación apropiada de la zona erógena, esta satisfacción tiene que haberse vivenciado antes y es lícito pensar que la naturaleza habrá tomado seguras medidas para que esa vivencia no quede librada al azar. Nota número 20 nos dice, nota agregada en 1920, curioso. Dice Freud en la nota 20, en elucidaciones de carácter biológico es muy difícil dejar de recurrir a giros conceptuales teleológicos. Ahorita vemos que es teleológico, aunque uno sabe muy bien que en ningún caso singular está cubierto de errores. ¿Qué? No sé. Véase página 142. Estamos ahorita en la 167. También nos recomienda leer la página 171, pero vamos a ver en el diccionario de la Real Academia Española, primero que es prefijo ero. No, a ver, un segundo. Mm, permítame un segundo. Prefijo ero. Miren, no es un prefijo, es un sufijo. Ah, no, miren, creo que sí lo había pensado bien, que un prefijo. Mm,
Como sufijo, al final justamente nos indica oficio, ocupación, pero yo quería saber el prefijo, ero. Mm, permítanme un segundo. Palabras que comiencen con el prefijo ero. Estoy ahorita accediendo a Brainly. Brainly.lat. Brainly quiere decir como cerebral o cerebroso. A ver, no, aquí está una vez más como sufijo. Sufijo quiere decir que está al final de la palabra, pero yo lo quiero saber como prefijo. Aquí está erótico, erotismo, eroticismo, erosión, erosivo, erotización, erosionadas. No nos dice realmente qué quiere decir el sufijo, el prefijo, perdón, pero mm, voy a dejarlo esto pendiente. El sufijo ero. Ahorita quería ver también sobre la teleología. Teleo, teleología. Doctrina de las causas finales. Viene del griego telos, eos. Telos, eos y logía. El estudio de las causas finales. ¿Cómo deberíamos entender esto entonces? Las elucidaciones de carácter biológico, perdón, en elucidaciones de carácter biológico, es muy difícil dejar de recurrir a giros conceptuales, digamos, del fin, el objetivo, aunque uno sabe muy bien que en ningún caso singular está cubierto de errores. No entiendo esta nota 20. No sé si la nota 20, como es de Freud, también se incluirá en esta otra edición. A ver, a ver, a ver. Estamos ya entonces en el segundo apartado. El fin sexual infantil lo traduce Luis López Ballesteros. Nos dice, estamos en la nota 20. Aquí está. Ok, sí, tiene razón. El fin sexual del instinto infantil consiste en hacer surgir la satisfacción por el estímulo apropiado de una zona erógena elegida de una u otra manera. Esta satisfacción tiene que haber sido experimentada anteriormente para dejar una necesidad de repetirla. Y no debe sorprendernos hallar el hallazgo de tal satisfacción. No, perdón. Y no debe sorprendernos hallar que la naturaleza ha encontrado medio seguro de no dejar entregado al azar el hallazgo de tal satisfacción. Aquí en esta lectura que yo hice, no me acuerdo hace cuánto. Ah, aquí está. Miren, la primera lectura la primera lectura que yo hice de la traducción de Luis López Ballesteros data del 30 de noviembre del 2011. La segunda lectura la hice el 9 de febrero del 2014 y sería mi tercera lectura de la edición de Luis López Ballesteros. Aquí tengo un signo de interrogación. ¿Qué quiso decir Freud con esto? No debe sorprendernos hallar que la naturaleza ha encontrado un medio seguro de no dejar entregado al azar el hallazgo de tal satisfacción. Aquí viene la nota. En esta edición de Luis López Ballesteros es la nota 674. Simplemente nos dice, nota de 1915. Qué curioso. Aquí en la edición estándar nos dice que es una nota de 1920. Acá en la otra traducción es de 1915, pero igual es de Freud. Nuestras investigaciones y deducciones ulteriores, es decir, que vinieron después, nos llevan a atribuir a todas las partes del cuerpo, así como a los órganos internos, el carácter de erogenidad. Es decir, podemos experimentar o podemos, es que sentir placer no va así. Erogeneidad quiere decir que el placer nace de cualquier parte de nuestro cuerpo. Véase respecto a esta cuestión lo que más adelante expondremos sobre el narcisismo.
Alfred Adler discutió en 1907 el problema biológico. Ah, no, perdón, de la hipótesis de las zonas erógenas. Esa era la, no, está bien, está bien. No, no me equivoqué. Esa era la nota 675. La que yo quería compartir con ustedes es sobre esto de no debe sorprendernos hallar que la naturaleza ha encontrado un medio seguro de no dejar entregado al azar el hallazgo de tal satisfacción. Digamos, el cuerpo nos sigue guiando. Ah, es que entramos o entro en contradicción. Entonces, sí, nota de 1920. Es difícil evitar en las explicaciones biológicas toda orientación teleológica, es decir, sobre los fines, aunque se sepa que en los casos particulares no exista garantía contra el error. No exista garantía contra el error. Acá nos dice, en ningún caso singular está cubierto de errores. Ciertamente ahorita no puedo yo entender la idea de Freud. Me rebasa. Entiendo yo que no podemos prescindir del cuerpo, aunque ciertamente la pulsión rebasa al cuerpo. La satisfacción, la experiencia de satisfacción es una experiencia creada, es decir, pasa por la subjetividad, pasa por el deseo del sujeto, y aún así el texto en ambas traducciones dice, es lícito pensar que la naturaleza, ¿cuál naturaleza, doctor Freud? Habrá tomado seguras medidas para que esa vivencia, la vivencia de satisfacción, no quede librada al azar. Ajá. Aquí ya es que podría yo pensar que la naturaleza que se está refiriendo en la edición estándar, creo que también viene acá la palabra naturaleza. La naturaleza, justamente. Mm, podría yo pensar en el bagaje genético, podría yo pensar en que ya cada uno de nosotros trae en su propio cuerpo inscrito el camino del placer y aún así no deja de ser una creación. Es un abordaje complicado, no puedo sino reconocerlo, ya me hace falta tomar agua, pero es que es preciso contemplar los dos caminos al mismo tiempo, que por un lado, la experiencia de satisfacción, que ya no estamos hablando de placer, ya no estamos hablando de frucción, estamos hablando literalmente de satisfacción. Ajá. La meta sexual de la pulsión infantil consiste en producir la satisfacción, no el placer. Ajá. Mediante la estimulación apropiada de la zona erógena que de un modo u otro se ha escogido, de un modo u otro. Ajá. Para que se cree una necesidad de repetirla, esta satisfacción tiene que haberse vivenciado antes. ¿Ok? Y es lícito pensar que la naturaleza, aquí solo yo puedo entender como orgánico, habrá tomado seguras medidas para que esa vivencia no quede librada al azar. Es decir, el cuerpo termina determinándonos, termina guiándonos en ciertos caminos, ajá, para nuestro placer. Continúa el texto. Ya tomábamos conocimiento de la organización previa que cumple este fin respecto de la zona de los labios. El enlace simultáneo de este sector del cuerpo con la nutrición. Ok, perfecto, claro, claro. Ahorita está definiendo qué es la naturaleza. Y aquí esto es importante. No es solo corporal esa naturaleza, también es social. Y si un niño no es amamantado, una niña que no es amamantada, ¿cómo come? Alguien, niño o niña, que no puede ser amamantado. Dice el texto, todavía
habremos de hallar otros dispositivos similares como fuentes de la sexualidad. Repito, otros dispositivos similares. Ahorita ya está tratando la zona de los labios como un dispositivo. Ajá. En cuanto a estado, digamos, de formación, no hablando de un estado de organización social, estado se refiere justamente a una condición. Ajá. En cuanto a estado, la necesidad de repetir la satisfacción se trasluce por dos cosas. Un peculiar sentimiento de tensión que posee más bien el carácter del displacer y una sensación de estímulo o de picación, se destacan estas palabras, condicionada centralmente. Repito, sensación de estímulo o de picazón condicionada centralmente y proyectada a la zona erógena periférica. Por eso la meta sexual puede formularse también así. Procuraría sustituir la sensación de estímulo proyectada sobre la zona erógena por aquel estímulo externo que la cancela al provocar la sensación de la satisfacción. Aquí esto es importante. Entonces, bueno, ya voy a finalizar este texto. Voy a terminar este pequeño párrafo y regreso a lo importante. Este estímulo externo consistirá la mayoría de las veces en una manipulación análoga al mamar, es decir, al ser amamantado. Ajá. Manipulación análoga al mamar. Nota 21. Nos dice Strachey en la nota 21. Esta descripción de la forma en que se establece un deseo sexual determinado sobre la base de una vivencia de satisfacción, esto entre comillas, no es más que una aplicación particular de la teoría general de Freud sobre el mecanismo de los deseos, tal como la expuso en el capítulo 7 de la interpretación de los sueños, volumen 5, ya está en este espacio de mm, mecanismo de los deseos. Sí recuerdo, ahorita no recuerdo, es que el capítulo 7, si mal no recuerdo, está dividido en varios videos, pero les voy a colocar al final de este video toda la lista de reproducción de la interpretación de los sueños que ya la leí, ya la estudiamos en este espacio. Continúa el texto, esta nota 21. Esta teoría ya había sido esbozada por él en el proyecto de psicología, también ya está en este espacio. Eh, volumen 1 de la Standard Edition, página 373 y página a la 375. En ambos pasajes el ejemplo utilizado es es el de un bebé amamantado. Este tema se vincula con las opiniones de Freud sobre, entre comillas, el examen de realidad, como lo consideró, por ejemplo, en su trabajo sobre, entre comillas, la negación, volumen 19. Ese texto todavía no lo hemos leído aquí, pero ya llegaremos a él. Entonces, a ver, hubo aquí algo muy importante. La meta sexual puede formularse también así. Procuraría sustituir la sensación de estímulo proyectada sobre la zona erógena por aquel estímulo externo que la cancela al provocar la sensación de la satisfacción. Se nos habla entonces de una particular estimulación corporal procurada, eh, pensaría yo, durante la relación de cuidados infantiles, pero también continuada justamente en el contacto del niño, del infante consigo mismo o consigo misma. Una experiencia que es apropiada por cada ser humano y luego incorporada a un sistema mitológico. No, con esto no hago referencia a la religión, con esto hago referencia justamente a que cada uno de nosotros creamos nuestro deseo sexual, creamos la necesidad en relación con nuestro propio cuerpo, creamos la experiencia de satisfacción.
Y en base a eso, en base a ese mito, repito, mito, hay gente que lo considera real y no solo eso, hay gente que considera que puede imponerles a ustedes y a mí sus formas de goce. Por eso es un mito, porque es personal. Es que es impresionante. He trabajado este texto muchas veces, pero esta lectura es particularmente fuerte para mí en este momento. El deseo como una creación mía, mi deseo como una creación mía, mi relación con mi propio cuerpo a través de una fantasía, a través de una creación. Es que aquí es también importante, ¿por qué creación y por qué no sostener y dejarlo en fantasía? Fantasía, al fin y al cabo las dos provienen del sujeto, provienen de uno. Creación, fantasía. Es que también puede ser fantasía, puede tener el carácter de lúdico, nuestra creación, nuestro deseo. Al fin y al cabo vivimos para nosotros. Hoy voy a continuar, solo falta un pequeño párrafo. Cerramos este tercer capítulo con el texto que sigue, pero sí es cierto que la necesidad puede suscitarse también periféricamente por una alteración real en la zona erógena. Este hecho armoniza a la perfección con nuestro saber fisiológico. Solo parece un poco sorprendente que, para cancelarse, un estímulo requiera de un segundo estímulo aplicado al mismo lugar. Ahorita ya estoy ahorita bastante abrumado por el trabajo previo de este texto. No los capítulos pasados, de este solo capítulo. Este texto que acabo de compartirles, a mí me agarra, ya no estoy pensando ahorita. Estoy sumamente abrumado, estoy hablando en automático en este momento, de forma inconsciente. Repito, ahora con Luis López Ballesteros. El último párrafo, el que cierra el capítulo 3 del segundo ensayo, dice, el hecho de que la necesidad pueda ser también despertada periféricamente, es decir, eh, como de forma secundaria, por una verdadera transformación de la zona erógena, concuerda perfectamente con nuestros conocimientos psicológicos. Únicamente puede extrañarnos que una excitación necesite para cesar una segunda y nueva excitación producida en mismo sitio. Sigo todavía abrumado, pero ahorita pienso en la histeria, pienso en alteraciones, zona erógena, cualquier parte del cuerpo, es que es impresionante, es impresionante. Ahorita les había hablado de una plasticidad infinita. El ser humano puede hacer de cualquier órgano, de cualquier parte de su cuerpo, un subrogado, un sustituto de su zona genital. El texto y el mismo abordaje que hemos hecho desde el principio de este espacio me permite hacer ese tipo de observaciones, me permite hacer ese tipo de elaboraciones del texto de ahorita nada más. Traduciendo, alterando el texto para presentar la misma idea. Si bien es cierto que alguna necesidad, algún prurito, alguna comezoncita extraña puede venir no del órgano, no de esa parte del cuerpo que tomó la importancia de nuestros genitales, sino de una estimulación
contigua, o bien por una alteración real de la zona erógena, este, este fenómeno, digamos, de alteración orgánica, baila en consonancia con nuestro saber fisiológico, es decir, el cuerpo está conectado. Y es que aquí también, oh, otra elaboración, el lenguaje viene del cuerpo. Es que esto es tremendo. El cuerpo está conectado. Ese es nuestro saber fisiológico. Estamos hablando con un médico. Bueno, no soy yo médico, es una forma de decirlo. Estamos estudiando el texto de un médico, fisiología, el cuerpo, sus relaciones, sus funciones. El cuerpo está conectado. Ese es nuestro saber fisiológico. Y ahorita no pude evitar recibir como una cachetada la revelación de asociar este pequeño párrafo que finaliza el capítulo 3 con el cuarto capítulo de Psicopatología de la Vida Cotidiana. Las palabras se asocian. Por eso es imposible la salud mental, porque no podemos aislar una palabra, porque no podemos aislar un pensamiento. Los pensamientos y las palabras se van a asociar. Si ustedes quieren dejar de angustiarse y buscan eliminar un contenido, un pensamiento, algo que los molesta, ese algo va a arrastrar consigo muchos otros pensamientos, muchas otras palabras, muchas otras acciones, no de mí, de ustedes. Es que ahorita es una gran alegría para mí compartir esta bofetada que el texto me ha dado, asociando este pequeño párrafo con psicopatología de la vida cotidiana. El lenguaje viene del cuerpo. Lo puedo nombrar así. El lenguaje imita al cuerpo en sus relaciones. No podemos decir, hablando en cuestiones médicas, que estamos sanos si nuestra mano está enferma. Por decirlo de una manera, yo soy mi mano, yo soy mis palabras, yo soy mis pensamientos. Y si bien hoy les compartí una satisfacción, ciertamente, porque eso es, por eso hay culpa. Cuando hay culpa es que hubo satisfacción. De yo maltratar a mi psicoanalista económicamente. No estoy hablando del cuerpo. Cuando ella me pregunta cuánto piensa pagarme, en ese momento sudé frío y en ese momento me puse a temblar y le agradezco eso a ella. Se lo agradezco infinitamente, infinitamente. Vamos a terminar aquí. Estamos en la página. Esto, por supuesto, no ocurrió hace poco, ya tiene algunos años, pero no lo voy a olvidar nunca. Eso es una, un compromiso personal. Esto es mi ética. Esto soy yo. Página 168. Ahí finaliza el capítulo 3 y empieza el 4. Las exteriorizaciones sexuales masturbatorias. Fuerte. Pero vamos a enfrentarlo. O bueno, en este caso me enfrentaré yo con el texto. Si ustedes quieren me pueden acompañar. Si no, pues se lo perderán. Ni modo. Se la vi.
Por el momento es todo. Cuídense mucho. Nos estamos viendo pronto. Y les recuerdo, atrás de mí está la familia que dio origen al doctor Freud. Este de aquí es su padre. Esta de aquí es su madre. Estos de acá eran sus medios hermanos. Creo que uno de ellos es su sobrino. Y aquí tenemos al joven doctor Sigmund Freud, antes de casarse. ¿Sí? Me parece que estos son sus hijos de Freud, no estoy muy seguro. Ya tiene rato que compartí esta foto y ahorita no la voy a buscar en mis archivos fotográficos. Pero bueno, por el momento es todo. Cuídense mucho. Nos estamos viendo pronto.